El senador Moreira está con licencia médica. ¿Alguien propone a un presidente accidental? Yo propongo a Juan Antonio Coloma. Perfecto. ¿Los integrantes presentes están de acuerdo? Nosotros, por lo menos, yo voy a cumplir el acuerdo, ¿no?, que tuvimos al comienzo de la legislatura de votar por la oposición, ¿no es cierto?, en el caso de la Comisión de Trabajo en este periodo. Así que si ha propuesto el senador Cruzcoque al senador Coloma, vamos a ratificar esa propuesta. Senador Coloma, usted es el presidente de la Comisión de Trabajo. Bueno, No. No. Sí, por favor. Y usted abra la sesión, sí. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Quiero agradecer en primer lugar lo que ha planteado tanto el senador Cruzcoque como la señora Sepúlveda en cuanto a dar continuidad a un acuerdo, digamos, que creo que fue muy importante, digamos, para el buen funcionamiento o el mejor funcionamiento del Senado. Con la misma convicción, yo quiero ser súper transparente que esto es una presidencia accidental. Yo espero que lo antes posible el senador Moreira pueda estar aquí presidiendo, y de la misma manera, yo espero que sea dentro de un mes, si no vamos a reevaluar lo que hagamos, digamos que yo efectivamente tengo además temas en Hacienda que no son menores, particularmente en esta época, así que para que nos entendamos es por un periodo breve de funcionamiento, digamos, a la espera, como digo, que esté el senador Moreira y, presente, que es lo que corresponde y que ha hecho una labor importante. Señora secretaria, ¿la cuenta? Sí, presidente, informar a la comisión que se han recibido varios documentos. El primero es que ingresa a nuestro listado de proyectos en trámite el proyecto de ley que proviene de la Cámara de Diputados que crea un permiso laboral para que dirigentes de comités y cooperativas de servicios sanitarios rurales puedan atender emergencias en su operación. Se recibieron unos documentos que el profesor Salvador Valdés había comprometido y se les envió a cada uno de ustedes a su correo y WhatsApp. Se recibió una respuesta del gerente general de Codelco, División El Teniente, respecto de una consulta de la comisión referida a los accidentes laborales en dicha división. Solicitudes de audiencia. El señor Roberto Narbona solicita una audiencia que él quiere explicar un modelo de sistema de ahorro asociado al consumo vinculado a la reforma previsional. También se recibió una solicitud de audiencia de parte de la ANEF respecto del proyecto de reforma previsional. Y finalmente, presidente, la Superintendencia de Seguridad Social, cumpliendo con una glosa de presupuesto del año 2024, remite las estadísticas de licencias médicas de origen común por enfermedades mentales. Nada más, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Respecto al primer punto, entrará en la tabla en un momento adecuado, digamos. Viene sin urgencia eso, ¿no? Sin urgencia. Ya. Respecto a lo segundo, no sé cuál es el criterio de la comisión respecto al tema de la audiencia. Aprovecho de preguntarle al expertise. Nosotros, en general, en las comisiones que a mí me ha tocado, se tiende a facilitar que puedan exponer las personas que se han solicitado. No sé si aquí hay un acuerdo en sentido distinto o no. Por eso lo pregunto. Hay una lista grande de solicitudes de audiencia y el presidente lo va resolviendo en su momento. Después voy a hablar con usted porque el lunes próximo tenemos que continuar con las audiencias. ¿Esto no es el miércoles? Lunes y miércoles. Pero el próximo miércoles, voy a aprovechar de decir, está la cuenta pública del Congreso Nacional. No vamos a poder tener sesión el miércoles 10, porque está la cuenta Ya, pública. Eso me hace revisar más, porque tengo el lunes, tengo Hacienda adicionalmente, ya, pero sí que voy a ver cómo lo puedo ir ya armonizando. Pero conversémoslo después Después respecto a la lo audiencia. vemos, presidente. Ok. Sí. Muy bien. Y quiero saludar, perdón, pero por favor, senadora Sepúlveda. gracias, presidente. Mire, ha salido una información muy interesante en el diario financiero sobre unas cifras de la Dirección del Trabajo, ¿no?, que muestran las variaciones de sueldo, ¿no?, según empresas que tienen sindicatos, que tienen organización de trabajadores y trabajadoras. Sería muy interesante y pedirlo
a través de la comisión la posibilidad de que nos envíen ese trabajo que fue encargado, fue realizado por la dirección del trabajo del ministerio, y la posibilidad de que se pudiera venir a exponer también en algún minuto esto, ¿no? Claro, porque si hay algo que nosotros revisamos en la Comisión de Trabajo de la Cámara, yo siempre me acuerdo, no lo puedo evitar, nostálgica total. Entonces, frente a eso, es muy interesante cómo a partir, ¿no es cierto?, de las organizaciones, de los sindicatos, de las negociaciones colectivas que se dan, era mucho más fácil implementar varias políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo, por ejemplo, las 40 horas y sobre todo el términos de salario. Entonces yo creo que sería bien interesante de poder ver este estudio y que lo pudiéramos revisar, ¿no? De cómo ha influido en el salario, en los salarios y en el salario mínimo fundamentalmente. La mayoría no tiene salario mínimo, sino salarios superiores. Así que si fuera posible que nos enviaran y después del estudio solicitar si es factible que la Dirección del Trabajo pudiera venir a dar esta noticia. Partamos por lo primero, digamos el estudio, digamos, que se pueda enviar a cada uno de los senadores y senadoras, si le parece. Me parece. ¿Acordado? Eso. Tenemos para continuar el estudio de la reforma previsional. Se ha invitado especialmente a la economista y académica de la Universidad de los Andes, doña María Cecilia Cifuentes, que está aquí presente, digamos, y veo que hay un PowerPoint además presentado dentro de la sesión. Sí, antes de darle a la señora Cecilia, ¿no es cierto?, que siempre es bienvenida en la comisión. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Porque nosotros tenemos que votar en general lo antes posible esta reforma. Y creo que o sea, es cierto que nosotros nos dimos, ¿no es cierto?, un tiempo, nos dimos además un cronograma de trabajo con 6 puntos, etcétera, pero esto ya se está terminando, ¿no es cierto?, al parecer el día jueves. Nosotros necesitamos saber en forma urgente para prepararnos además para las indicaciones que vienen, pero sobre todo por la urgencia que tiene cada una de las personas que hoy día están jubilados y jubiladas. Yo vi cifras de su región, presidente, cómo están las tasas de reemplazo en la región suya y que son abrumantes, y que son súper complicadas, ¿no es cierto?, para las personas, sobre todo para los trabajadores de comunas más pequeñas. Yo no sé si tienen ese estudio a mano también, es bien interesante mirarlo. Yo revisé el Maule y la región de O'Higgins, que me interesan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esas comunas? Y lo precario, lo reducido, lo paupérrimo que son las tasas de reemplazo. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar esta decisión? O sea, entiendo que nosotros tenemos que colocar a lo menos un límite y a lo menos una fecha, ¿no? Porque la ciudadanía está esperando esto, presidente. Entonces, es urgente que nos coloquemos de acuerdo lo antes posible para votar en general, conocer las indicaciones, porque el trabajo real que viene es a partir precisamente lo que gatilla el trabajo real, es la votación en general para revisar las indicaciones. A ver, senadora, déjeme un segundo antes, senador Cusque, que yo, como le he dicho al inicio, soy un presidente accidental y voy a estar por un periodo breve de tiempo a la espera de la mejoría del senador Moreira y de lo contrario vamos a tener que buscar una fórmula distinta, como le he planteado, digamos. Yo voy a hacer todo el esfuerzo en este periodo por tratar de asumir y entender, digamos, lo que está en juego. Porque ahora mismo y yo trataría primero de escuchar a la doña Cecilia Cifuentes y después podemos abrir un debate, porque yo también podría decirle a la cantidad de personas que aspiran a mejorar la cotización para tener pensiones futuras mejores. Entonces, si abrimos un debate ahora, creo que justamente la comisión técnica que se formó, así entiendo, digamos, está tratando de resolver un punto en esos términos. Y adicionalmente, yo por lo menos, y por eso yo lo planteé al inicio, de que generalmente las votaciones uno las hace respecto de un texto que se supone es la idea de general que quiere valorar o rechazar. Eso es parte del tema. Y entiendo que precisamente, por lo que a mí me dijeron, la comisión técnica está tratando de formular un acuerdo en esos términos, porque yo estuve mirando lo que viene a la Cámara de Diputados y es un proyecto raro porque tiene un buen título, pero tiene poco contenido. Entonces yo le sugiero
que podamos escuchamos escuchar a la a la profesora, Cecilia ¿no? Cifuentes, digamos, y a continuidad Y tomémonos poder un avanzar. tiempo Tengo para pedida la discutir este palabra tema. y voy a dársela al senador Cuscoqui, la ministra en ese orden. Presidente, a mí me sorprenden un poco las palabras también de la senadora porque ella sabe, porque tiene a una persona designada en una comisión técnica, que la comisión está trabajando y esa comisión nosotros le dimos un mandato y es evidente que si cada 2 semanas se está diciendo, mire, vamos a votar una idea de legislar de un proyecto que viene absolutamente despostado, esa es la palabra. Acá el ministro Marcel dijo, esto es un queso suizo, está viene lleno de hoyos. Acá se dijo también en esta comisión que era un cascarón, no tiene nada. Entonces, ¿cómo nosotros seriamente, profesionalmente, podemos disponer la votación en general de un proyecto que tiene poco más que el título, donde el seguro social viene rechazado, donde el financiamiento viene rechazado, donde vienen rechazados los 6 puntos de cotización que se quieren llevar a distintas partes? ¿Cómo nosotros vamos a votar eso? Que es además, porque acá se dice mire, acá hay que ceder, acá hay que llegar a acuerdos, ¿verdad? Pero si se nos propone votar exactamente lo que se rechazó en la mayoría de sus partes en la comisión, o sea, perdón, en la Cámara de Diputados, no hemos acordado un camino hacia el futuro con un protocolo de acuerdo razonable que diga, mire, no vamos a votar un proyecto que no tiene nada. Decir, vamos a votar una idea en general que está vacía de contenido. Entonces, yo lo que creo, porque así también fue el acuerdo que hicimos con el gobierno, con el ministro Marcel, con la ministra Jara, de tener un grupo de personas que trabajaran conjuntamente precisamente para buscar caminos de acuerdo, que no esperemos a que esa información llegue a alguna conclusión, remita algún informe y que nosotros podamos tomar una decisión política de hacia dónde dirigimos el proyecto. Porque me parece, senadora, que lo otro sería una suerte de bluff, un engaño. Es decir, mire, nosotros hicimos toda esta mascarada de tener técnicos, pero en realidad queremos votar exactamente lo mismo que se rechazó la mayoría de sus partes en la Cámara de Diputados y que pasó apenas aprobada. Porque esto ya ha pasado, nos ha pasado otras veces también. Ha pasado con distintos proyectos, pasó con la misma reforma tributaria, se rechazó, ¿verdad? Esto pasó apenas con votos y todo el contenido prácticamente llegó rechazado. Entonces yo creo que si nosotros hemos tomado acuerdos y hemos decidido caminos conjuntamente, acá nadie está haciendo valer la mayoría que legítimamente tiene representativamente en la comisión o en esta corporación de un proyecto que se demoró en la Cámara de Diputados 15 meses, que lleva 3 meses y medio acá, 15 meses, y que estuvo detenido por razones que todavía yo desconozco, cerca de 8 meses, que se nos pida votar algo que es idéntico a lo que prácticamente se rechazó en total. Entonces, un poco de paciencia y saquemos adelante un proyecto que sea razonable y que realmente mejore pensiones, que me parece que es lo razonable. A ver, Presidente, senador Sangüesa, sí, senadora Sepúlveda. Presidente, Sí, quiero es que ella espérese, ha lo voy a planteado la ¿ya? palabra. ¿Ya? Yo quiero explicar que tengo pedida la palabra de la ministra y otro Sí. senador. Entonces, no sé si prefiere que lo hable o No, inmediatamente. yo creo que es mejor que termine Pero mire, si Senadora Sepúlveda. el problema de la paciencia es la que están perdiendo y están complicados los jubilados del país, pues. Si ese es el problema, que nosotros tenemos infinita paciencia. Entonces, la propuesta que llegó del presidente Piñera, ¿cuántos tiempo estuvo aquí esperando? Yo espero que no repitamos, porque yo voté a favor, ¿no?, de lo que propuso el presidente Piñera en su minuto. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo es que llevamos, y créeme que con mi abogado estamos permanentemente revisando, ¿no es cierto?, cuáles son los acuerdos que está en la famosa mesa. Pero ya llevamos el 80% más o menos de cosas que estamos votando favorablemente en conjunto, ¿no? Y que tenemos acuerdo tanto aquí como en la mesa. Entonces mi preocupación, presidente, es que para poder gatillar y tapar ese queso suizo, ¿no?, para tapar ese queso suizo, hacer otro queso distinto, más cohesionado, necesitamos votar la idea de legislar, pues. Porque la única forma de incorporar esa indicación y que efectivamente esas indicaciones podamos revisarlas formalmente aquí, es que votemos en general, eso gatilla todo. Entonces, ¿sabe, presidente? Y ahí veremos, pues, si ustedes quieren toda capitalización, como se lo plantean a usted en su región, que a mí me plantean distintas cosas en su región, es que, bueno, votemos y así se resuelve, pero no podemos seguir dilatando algo, ¿no?
Y yo espero que no tengamos que esperar al senador Moreira que llegue, Va a llegar luego. ¿ah? Para votar en general. Porque si no, mire, pasemos a otro tema. O sea, si no, discúlpenme, pasemos a otro tema. O sea, tenemos la igualdad salarial, tenemos a la cuna y esperemos que otros resuelvan el tema. Senador Sepúlveda, Pero perdón, si eso ministro. es, por lo tanto. Ministra, le pido introducción, digamos, antes, ministra, yo quiero tratar, ministra, senadora, si abrimos un debate, es que a mí me pasa una cosa de racionalidad, puedo estar equivocado, así que pido las disculpas. Yo voy a estar por un breve periodo. A mí me hace el máximo sentido si se ha invitado a doña Cecilia Cifuentes para que nos explique cuáles son la posición respecto del sistema de pensiones chileno, que es parte de la comisión técnica que esta comisión, yo no estaba, así que formuló. A mí me parece razonable escucharla y posteriormente ver cuáles son los caminos que podemos seguir sin obsesiones y sin veto, en el sentido de resolver los temas en la medida que se pueda. Mire, yo llevo hartos años acá y a veces se puede y a veces no se puede. Y yo he votado muchas veces en mi vida a favor y muchas veces en mi vida en contra, porque es parte de la vida, parte de la democracia. Entonces hagamos un esfuerzo, pero para eso la clave yo creo que es tener los elementos técnicos. A mí, lo que decir, me hace sentido lo que plantea el senador Cusco, que en el sentido de cuando uno vota cualquier cosa, me ha pasado en otras comisiones, uno vota sobre un texto que se supone es el que va a funcionar, más allá de las indicaciones que se presenten. Pero dejemos, en mi propuesta, le voy a dar la palabra a la ministra Jara, pero es lo que yo siento en estos pocos minutos que estoy aquí, pues, y que me quedan pocos también. Bueno, gracias, senador Coloma. En primer lugar, felicitarlo por su presidencia transitoria, desearle al senador Moreira que se recupere pronto. ¿Cómo? No, desearle que se recupere pronto. Entiendo que todas las personas pueden tener problemas de salud y es muy razonable, digamos, que uno tenga tiempo adecuado para recuperarse. Pero más allá de eso, lo que ha ocurrido acá es que la comisión... A ver, primero me gustaría responder una duda del senador Cruzcoque por su intermedio, presidente, ¿por qué estuvo 8 meses el proyecto sin tramitación en la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados? Y la verdad es que es porque estuvo en una mesa técnica en la que la oposición a veces estuvo, a veces no estuvo, a veces ponía condiciones, a veces se sumaba, a veces se restaba, pero no avanzó, claro. Entonces, no, para que usted sepa, porque no es que haya estado 8 meses el Ejecutivo sin querer avanzar. Lo que hizo fue que durante esos 14 meses se trató de avanzar y no se pudo, porque hubo un obstruccionismo permanente en la discusión. No hubo propuesta, hubo insultos, hubo gritos y así se dio la discusión en la Cámara de Diputados. Yo lo lamento profundamente. Ahora bien, con todo lo que salió de la Cámara de Diputados, son variados los temas aprobados y variados los temas que se rechazaron. Por ejemplo, en materia de tope imponible, que yo creo que es el ejemplo más gráfico y razonable, donde se establece que el tope imponible suba, pero que no suba con gradualidad. Y de eso tenemos que hacernos cargo acá. La comisión técnica, de la cual la invitada Cecilia Cifuentes forma parte, está trabajando en paralelo a esta mesa. La verdad, nosotros entendíamos como Ejecutivo que los técnicos estaban en esa instancia. Por eso los técnicos del gobierno y de las senadores oficialistas no han venido a esta comisión, porque están trabajando en ese espacio. Sin perjuicio de aquello, creo que es importante que nosotros tomemos definiciones, porque aquí la mesa técnica actúa en representación también de ustedes como senadores, y ustedes como senadores tienen posiciones políticas en esto. Entonces, si resulta que la mesa técnica va a estar condicionada igualmente por los tiempos que se definen de la política, a fin de que no pase lo que pasó en la Cámara de Diputados y que esto esté hasta el tiempo infinito, sin definición, porque al final igual allá se tuvo que forzar la votación, hagamos acá un acuerdo de cuándo esto se va a votar. El Ejecutivo había pedido mayo, el senador Moreira planteó julio. El Ejecutivo pidió junio, el senador Moreira planteó julio. Ahora estamos en julio. Nosotros queríamos votar esta semana y nos plantearon que tenía que sesionar la mesa para cerrarse. Se trató de cerrar la semana pasada, pero se retrocedió. Y yo creo que en esto hay que ser consistente y bien transparente con la ciudadanía. Las propuestas que se habían hecho desde la misma oposición, dentro de la mesa técnica, se rechazaron. Entonces, no digamos que estamos completamente de acuerdo en todos los temas, si que después eso no lo vamos a sostener en lo concreto, si ese es el punto que tenemos. Porque en definitiva, presidente y senadores y senadoras, si no vamos a estar de acuerdo, eso hay que decírselo a la ciudadanía. Pero esto no se puede prolongar para siempre, realmente hace mal a la política. Por eso,
con el presidente de la República, con el ministro de Hacienda, que hemos estado permanentemente en estas materias, con el subsecretario de Previsión Social, venimos una vez más a pedir que se vote esta reforma previsional. Si no hay disposición para votarla hoy día, que se vote la próxima semana. Nosotros vamos a hacer un nuevo intento por cerrar la mesa mañana, pero la mesa no se ha cerrado porque no hay acuerdo en el último punto. Ese es el tema. Entonces, si no va a haber acuerdo, eso no significa que la mesa puede seguir eternamente abierta, porque atrás de nosotros hay cientos y miles de pensionados esperando. Y eso tenemos que resolverlo. Y si no hay acuerdo al final, o hay acuerdo parcial, que pareciera ser la situación, habrá que avanzar en eso entonces. Ese es el llamado que nosotros hacemos y pedimos que esto se ponga en tabla para votarse, presidente. Sabemos además, si me permite, con esto termino porque no quiero abusar del tiempo parlamentario, que la próxima semana, el próximo miércoles, es la cuenta pública de este Congreso Nacional, pero esta comisión decidió sesionar lunes y miércoles, y este lunes no fue citada. Esperamos que el próximo lunes sea citada para votar. Gracias, presidente. A ver, mientras yo voy a tomar las decisiones buscando siempre el cumplimiento de las normas y lo que yo considero sea el bien común. Déjeme por lo menos estudiar y hacer una propuesta a la comisión respecto de cómo podríamos funcionar. ¿Se fija? Porque a mí lo que me pasa es que noto, para ser franco, una cierta tensión respecto de un tema que debería ser espacio de entendimiento y no de enfrentamiento. Entonces yo me coloco en una situación que no me ha pasado antes, a pesar de que en donde uno llega, no, yo he estado en muchas polémicas, pero no me ha tocado como una tensión antes de una idea de legislar donde alguien legítimamente plantea, o yo quiero ver el texto, alguien me dice, yo quiero votarlo igual. Entonces yo ya hago también un llamado, ya que usted hace un llamado, que es legítimo, yo hago un llamado también a tratar de entender qué es lo que estamos votando y qué es lo que es la idea de legislar. Hay precedentes, ministra y senadora y senador, bastante raros de que se han terminado aprobando proyectos, esto fue a inicios del siglo anterior, digamos, proyecto que solo tenía el título y no tenía contenido. Yo creo que eso sería bastante absurdo, digamos, y creo que tenemos que tener capacidad de escucharnos y ver y yo no tengo ningún problema para el disenso, pero sí tengo también espacio para el acuerdo. Creo que eso es lo que hay que tratar de ir generando. Entonces, démosle la mayor, lo pido con muy de verdad, digamos, la mayor ánimo y espíritu de entenderse a lo menos y de agotar las opciones de acordarse. Si no hay acuerdo, yo encuentro razón, digamos, que no habrá acuerdo nomás, pues eso es parte de la vida, digamos, y es parte de la democracia. Pero hagamos el esfuerzo y, dicho lo cual, sí, pero es que eso voy a tratar de hacer una propuesta. Déjeme a mí, dentro de lo que pueda, digamos, este breve periodo, si va a estar poco tiempo, digamos, tratar de formular un camino en esa lógica. Y perdóneme que sea también franco, pero me parece que tenemos que oír a Cecilia Cifuentes, que es la invitada, y después podemos tener espacio para... Senador Edwards. Vamos a tener un Sí, espacio. senadora Sepúlveda. Yo le he dado 2 veces la palabra al senador Edwards. Senador Edwards. Gracias, presidente. Bueno, felicitarlo por su presidencia. Yo quiero decir un par de cosas, presidente. Primero, yo entiendo su posición, es bien difícil pedirle a un presidente accidental que llame a votar una idea de legislar tan rápido, creo que hay que darle espacio para que lo pueda hacer ahora. Dicho eso... Evite los diálogos, por favor. Yo tratar de poner, ministra Jara, está hablando el senador Edwards, si fuera al revés, le haría la misma, porque aquí funcionemos. Ministra importa, Jara, si senador yo- Edwards tiene la palabra. Yo entiendo, ahora, yo también entiendo que el problema que hay acá es que no hay acuerdo. Y en lo personal yo quiero ser súper franco. Quitarle, aunque sea un 0,1, ni siquiera 1% del ahorro a los trabajadores, yo no lo voy a aprobar. Y creo haber sido súper transparente desde el inicio respecto a esa postura. Ahora, para que vea usted, yo sí creo que en el minuto en que hay que votar, y ojalá sea lo antes posible. Pero digamos las cosas como son. Acá no hay acuerdo en lo que queremos hacer. Nosotros no estamos convencidos de que esto mejora las pensiones en el mediano plazo. No estamos convencidos que sea lo mejor. Si bien ha existido la apertura a no crear instancias estatales, quienes se estaticen, está bien, pero queremos verlo en concreto. Y por lo tanto, para muchos de nosotros, como están las cosas el día de hoy, la votación es absolutamente rechazo. Pero concuerdo en que haya un interés de que se vote lo antes posible. Yo creo que en eso sí, yo por lo menos, yo ya creo que Y lo segundo, yo creo que tiene un rol la comisión técnica, pero esto es un tema del Senado.
ir a decirle en la comisión de toma de decisiones, eso no es así. Las decisiones de los senadores y los técnicos podrán dar buenos argumentos para definiciones que la política entregue, definiciones que no están. Entonces también acá hay un problema, a mi juicio, de los distintos sectores, cuáles son las entre comillas, instrucciones o mandato político que se le da. Entonces, yo por lo menos creo que tiene razón el presidente accidental, que no se le puede presionar tanto, pero también creo que esto hay que en algún minuto cerrarlo, aceptando que claramente aquí yo no veo que haya acuerdo y no veo que las posturas estén cediendo. Gracias, presidente. A ver, le ofrezco la palabra. Yo perdón que sea, pero que si no, le ofrezco la palabra a Cecilia Cifuentes. Cecilia, después vamos a hacer todos los debates que le parezca. Pero no siempre. Pero no siempre, porque se puede pedir cerrar el debate. Entonces, pero tratemos de ayudar, ¿sabe qué más? Senadora, le voy a dar la palabra a usted, al senador Kuchel, al senador Cusco, que a todos los que han hablado y que me han pedido la palabra. Pero yo quiero decirle que así, perdón que sea tan franco, así no se resuelven los temas. O sea, si uno tiene un invitado pero lo que menos respecto a lo que va a ocurrir después, no hay espacio para oír al invitado, quiere decir que nos vamos, a mi juicio, modesto por el buen camino. Entonces yo les pido en eso tener un orden, que los 30 segundos son varias veces 30 segundos, pues tiene el senador Kuchel. ¿Puedo? Senadora, sí puede. Mire, además yo soy la única senadora de gobierno y la única mujer como representante parlamentaria, ¿no? Por eso, cuidadito, Kuchel, cuidadito. O sea, mire, yo lo único que... Yo concuerdo absolutamente con el senador Eguas. Absolutamente. Usted tome su tiempo, usted tiene todas las presiones, usted está acostumbrado a esto. Está acostumbrado a las presiones. Pero yo creo que lo que hoy día no vamos a llegar a acuerdo, presidente, en los temas que... Y eso es así. Tratamos de llegar a un acuerdo en la mesa técnica, no se logró. Entonces, transparentemos esto y votemos. Eso es la esencia de lo que estamos aquí. Entonces, yo lo que pido, cerremos el jueves, votemos, presidente, y digamos lo que cada uno piensa, y se terminó el cuento, y busquemos las indicaciones, y saquemos esta reforma y pasemos a la otra cosa que también son importantes. Pero no sigamos dilatando algo que ya no tiene soluciones, como mantener un matrimonio, pues, presidente. Mantener un matrimonio cuando ya la situación no va para más. Entonces, zanjemos esto y votemos. Y estoy de acuerdo por primera vez absolutamente contigo. Eso, Bueno, yo no comparto esa forma. Yo no comparto esa forma y mientras yo presida voy a tratar de hacer las cosas obviamente conforme al respeto que cada uno merece, pero tratando de dar los espacios, por lo menos, de escuchar a quienes tienen una función. Senador Kuchel. Gracias, presidente. No, solamente pedir que se cumpla con la citación. Era sin votación, por eso no está el senador Saavedra. Y tenemos invitadas para escuchar y dedicarnos a eso, presidente. Gracias. Ministra Jara nos está ayudando mucho para ser franco, con cariño se lo digo, porque yo trato de que la cuestión funcione, pero no me imaginé que iba a ser ¿Me permite? el criterio. De todas maneras, le Muchas ofrezco la gracias. palabra. En el mismo ánimo de que esto funcione, pido a nombre del Ejecutivo a los senadores de esta comisión titulares que esto se ponga en votación el día lunes. Ya, esa es una petición que lo veremos, pero con la misma fuerza uno puede decir que quiere escuchar y tratar de ver qué es lo que la comisión técnica. Hasta queda constancia de su petición. Yo con la misma fuerza le quiero pedir, ministra, que ojalá tengamos un texto respecto de lo que el gobierno plantea en cuanto al contenido del proyecto, porque votar en general un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, ¿cómo fue la expresión que usó el ministro? No sé. Queso gruyere. Queso gruyere, conmigo por lo menos, O suizo. o suizo, no es lo mismo. Queso suizo no funciona, entonces ayudaría a ver cuál es el planteamiento que se tiene y sobre qué se está dispuesto a votar, porque Presidente, respecto ¿sí me de... permite? Sí, pero ya usted me hizo el planteamiento, se lo estoy respondiendo. Yo voy a ver en esos términos si se somete a votación o no se somete a votación. Eso es un derecho que tengo de un punto de vista reglamentario. El Ministro. proyecto que pasó a esta comisión tiene 21 temas aprobados y 6 temas que se rechazaron. Es verdad, esos temas son los fundamentales respecto al seguro social y el aporte del empleador. Se creó el seguro social, mas no se aprobó la distribución de ese seguro social. Y se rechazó la cotización del empleador,
que proponía el mismo presidente Piñera y la misma presidenta Bachelet. ¿Por qué? Porque el debate ya no se dio sobre la técnica, se dio sobre la contingencia política. La comisión técnica ha cumplido un mandato, yo diría bien importante, tuvo varios temas en los que hubo acuerdo. Yo lamento tener que informar que hubo un retroceso en la última sesión y lo que se proponía desde los mismos sectores de la oposición después se desconoció. Y eso es delicado, porque aquí la gente está esperando respuesta. Si hay en definitiva algo en lo que no vamos a estar de acuerdo, ese es el tema en el que nos tenemos que circunscribir. Y si en lo demás podemos avanzar, mire, ¿cómo no va a ser importante cambiar el régimen? Pero permítame, por favor, ¿cómo no va a ser importante cambiar el régimen de inversiones? Si las rentabilidades vienen tan a la baja. Entonces, avancemos en lo que estamos de acuerdo. Nada va a pasar sin la concurrencia de la oposición, porque como lo hemos dicho reiteradamente, ustedes tienen la mayoría. Y esta votación además es de quórum. Y eso es una realidad. Pero lo que no puede pasar, y en eso el Ejecutivo no comparte que ocurra lo mismo que ocurrió en la Cámara, es que esto esté aquí 1 año y medio. ¿Por qué? Porque hay gente que está esperando al otro lado. Y yo creo que es muy importante dar respuestas. Si al final el tema va a ser el seguro social y no nos logramos poner de acuerdo en el mecanismo a través del cual se suben pensiones, bueno, tendremos un disenso en eso. Pero hay muchas cosas malas que podemos estar de acuerdo, como subir la PGU. Eso es importante para las personas que están en sus casas. Subir las pensiones a las mujeres que están castigadas por sus tablas de mortalidad. Entonces, hay espacio para avanzar, pero esto tiene que tener una fecha. Ese es el punto, porque saben que espacio para desencontrarnos vamos a tener todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la gente en la casa no se merece eso, y yo estoy convencida también de que ustedes también lo saben. Si lo hemos conversado tantas veces, y aquí hay que subir las pensiones. Entonces, hagamos un esfuerzo, pero yo pido a nombre del Ejecutivo que esto se ponga en votación el lunes. Creo que hemos cedido bastante, ustedes también han mostrado una buena voluntad, pero cuando teníamos avances y cuando estábamos a punto del acuerdo, hubo un retroceso. Y fue lo mismo que pasó antes del plebiscito el año pasado en la Cámara de Diputados. Entonces, no podemos dejar esto sin una fecha. El lunes, y yo quiero ser también en esto precisa, no se vota el proyecto de ley, se vota si creemos o no que en este país tiene que haber una reforma. Y como usted ha pedido, presidente, va a haber un papelito, ¿cierto?, que diga las cosas en las cuales teníamos más o menos acuerdo. Yo no sé si eso se van a terminar refrendando este jueves o no. Esperaría que sí, porque, por ejemplo, la licitación de los afiliados es una opinión mayoritaria en la Comisión Técnica y viene propuesto a este Congreso Nacional desde el año 2008. Silencio, por favor, silencio. Desde la Comisión Silencio, por Marcel. favor. Por tanto, Senadora, perdón, ministra. sí. Senadora, está hablando ahora ministro. Por Entonces, tanto, creo que es importante demostrar que somos capaces de tener avances. Pero ¿saben qué? Yo a veces digo esto porque a la política le da hacer bien y todo, pero sobre todo por la gente que está esperando, si ese es el punto. Entonces, ¿para qué vamos a seguir prolongando esto? Porque quiero si en pedir que- definitiva la única opción para que la oposición vote esto a favor es que el 6% vaya a la AFP, mejor que lo digamos de una vez, de frente, y que la votación lo exprese así. Nosotros no lo vamos a apoyar eso, porque queremos subir pensiones actuales. Hemos visto distintas fórmulas con la oposición. Ya, ministra, perdón que le interrumpa. Si me permite, termino Sí, al 30 tiro. segundos me dijo la senadora Sepúlveda. Si me Estamos permite, tratando de termino al hacer de tiro. 30 segundos y así no resulta. Perdón que se lo digo. Ya Le pasaron, doy tiempo. habría terminado ya en todo No, caso. no creo, pero no creo, bueno. no creo. Si nosotros queremos buscar soluciones de verdad que suban las pensiones ahora, esto tiene bien pocas posibilidades técnicas. O se subían impuestos a través de la reforma tributaria, o se crea una cotización contra otra cotización como se hace en todos los países del mundo, o se endeuda al Estado como se hizo en la dictadura cuando se cambió de las cajas a la AFP. Si a alguien se le ocurre alguna otra solución mágica, no hay otra. Entonces, cuando dicen que todos queremos que suban las pensiones también del 1,5 millones actuales jubilados, esas son las propuestas que hay sobre la mesa. Si la plata, todos sabemos que no surge por generación espontánea, debe tener alguna fuente. Entonces, no es solo la voluntad de querer subir pensiones, es acordarlo en un mecanismo que sea concreto. Gracias, presidente. Caso, yo quiero hacerse un comentario, de usar la palabra. Yo le pido, ministra, se lo pido con harto humildad, de que tratemos cuando hacemos los comentarios no generar necesidad de respuesta y transformar esto en una reyerta política. Como usted dice, estoy hablando yo, ministra, cuando usted dice, sí, estoy hablando yo, yo la derecha, no estoy hablando yo, si no, yo he sido cuidadoso toda mi vida, jamás, pero por favor, te estoy pidiendo tal como, mire, como usted estaba hablando y los senadores estaban hablando, les pedí que se interrumpieran porque, no, le estoy diciendo que estoy tratando de hablar. ¿Sabe lo que pasa cuando usted plantea que respecto de las responsabilidades de la oposición, respecto de claro, entonces la respuesta va a ser que
lo que quiere la oposición es que los trabajadores no les metan la mano al bolsillo respecto de pagar otras pensiones. Eso va a generar una contrarrespuesta en un sentido exactamente inverso, y eso a su vez va a generar lo que decimos los abogados, réplica y dúplica. Entonces yo trato, se lo pido con humildad, de generar un debate que nos obligue uno a otro de ir contestando, porque para eso hay tiempo del debate cuando se vote en su momento o cuando haya indicaciones respecto de eso. Entonces yo estoy tratando de generar un escenario, un ambiente por lo menos, en que uno pueda entender de que se va a concluir en algo, porque si no va a ser una tensión permanente. Se lo digo, y se lo dije el primer minuto, con la mayor buena voluntad para tratar de que esto funcione, digamos. Y perdón lo otro, pero yo trato de respetar, digamos, que las personas que hacen uso de la palabra tal como se lo respetan. Senador Cuscoque. Sí, yo, solo para tratar de cerrar, yo creo que es injusto comparar los 15 meses que estuvo este proyecto en la Cámara de Diputados y detenido 8 meses, con el trabajo que se ha hecho acá. Creo que ha sido un trabajo serio, ministra. Y hemos tratado de, acá en esta misma comisión, siendo yo presidente, aprobamos 40 horas, con todas las diferencias que teníamos, con flexibilidad, con la gradualidad que ustedes propusieron. Acá se aprobó también el sueldo mínimo, histórico, el gobierno dice, histórico, ¿verdad? Y hubo voluntad para hacerlo. Acá se aprobó un royalty también en este Senado de 1.500 millones de dólares. La plata no crece en los árboles, evidentemente, y si hay prioridades, ¿verdad? No se contratan, por ejemplo, 100.000 funcionarios públicos a un costo de ¿cuánto? De más de 1.200 millones de dólares. Entonces, me parece que no coopera al ambiente precisamente de tratar de buscar soluciones para un proyecto que todos sabemos que viene desarmado, completo, ¿verdad? El hecho de tratar de tensionar una votación ¿para votar qué? Si no sabemos qué es lo que vamos a votar. Vamos a votar una idea de legislar. Yo recuerdo cuando el presidente Boric rechazó en la Cámara precisamente argumentando que él no estaba de acuerdo con las ideas matrices del proyecto, el proyecto de pensiones del presidente Piñera. Tengo el discurso. Entonces, tratemos de colaborar en que estas cosas avancen. Yo sé que ha habido avenimiento en distintos temas en la comisión y hay otros en los que no vamos a estar de acuerdo. Y eso hay que bajarlo y hacer luego una propuesta para poder votar la idea de legislar. ¿Cómo vamos a votar lo mismo que viene a la Cámara de Diputados? Ahí no hay avance ninguno, ni para ninguno de los dos lados. Entonces tratemos de encontrar un acuerdo. Yo he sido, y creo que he tenido la voluntad, y creo hablar también por el senador Galilea, por el senador Moreira, que hoy día está siendo reemplazado por el senador Coloma, la disposición a que estas cosas avancen. No ha sido una comisión obstruccionista, por el contrario, sino que creo que en 3 meses hemos avanzado bastante más que lo que se tomó en su momento y yo agradezco que usted lo ha reconocido públicamente, pero creo que si no tensionamos el ambiente y tratamos de buscar una propuesta de salida, ¿verdad? Porque hay cosas en las que sabemos que no tenemos acuerdo, yo creo que las cosas van a avanzar. Me quedo ahí, presidente, para poder escuchar a la invitada. Gracias. Muchas gracias. ¿Se le parece? Hacemos la palabra a Bueno, Cecilia Cifuentes. muchas gracias, presidente. Yo quiero hacer dos disclosures antes de partir. Primero, como bien dijo la ministra, bueno, lo han dicho varios, yo soy parte de esa mesa técnica. Quiero dejar bien en claro que lo que voy a presentar acá no necesariamente representa la mesa, es más bien de mi análisis propio, o sea, soy yo responsable y no represento a la mesa con lo que voy a decir. Y también dejar bien en claro que, como voy a hablar del sistema de pensiones solidarias, y yo soy parte del Consejo Consultivo Previsional, también voy a hablar a nombre mío y no a nombre del Consejo Consultivo Previsional, que habla en forma colegiada a través de su presidente. Y por lo tanto eso lo quiero dejar bien en claro, sobre todo porque además se solicitaba plantear temas de gobernanza del sistema de pensiones. Entonces, en ese sentido, quiero decir que lo que yo voy a plantear no representa necesariamente al Consejo Consultivo. Bueno, la verdad que primero partir diciendo que el sistema de pensiones solidarias ha tenido una constante mejoría en el tiempo, desde un sistema que la verdad que era con una cobertura muy baja a partir del año 75, con las pensiones asistenciales y la garantía de pensión mínima, una gran mejoría el año 2008,
en que se crea la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, que genera una gran mejoría de cobertura y además un gran alivio de pobreza en la vejez. Y por último, en 2021, también una muy significativa reforma de pensiones, que muestra además que el mundo político sí es capaz de ponerse de acuerdo en estos temas, con la creación de la pensión garantizada universal, que, como voy a explicar, hace cambios muy fundamentales en el diseño del sistema de pensiones solidarias, y el diseño es muy relevante en los incentivos que se generan y en los impactos que tiene. Entonces creo que eso es algo que tiene que estar en el análisis. Aquí simplemente mostrando cómo ha mejorado la suficiencia del pilar solidario en términos del beneficio solidario expresado como porcentaje del ingreso per cápita. El ingreso per cápita es algo que ha ido creciendo en el tiempo, y a pesar de ese aumento, el beneficio también ha crecido, y ha crecido bastante más que el ingreso per cápita, sobre todo a partir de las mejoras que se hicieron en el pilar solidario en el año 2019 y principalmente con la creación de la PGU en el 2021. Ahora, un tema que es interesante y que ha tenido que ver con la discusión es que, si bien el sistema de pensiones solidarias ha mejorado mucho en cobertura y en gasto, si nosotros tomamos los datos de la DIPRES respecto al gasto en protección de vejez o protección de edad avanzada, este había ido cayendo en el tiempo, tanto en términos del gasto total como en términos del PIB. ¿Y por qué se daba este fenómeno? Porque iba cayendo los beneficios del antiguo sistema de reparto, y la verdad que nos fuimos quedando un poco atrasados respecto a los beneficios que debía dar el pilar solidario. Y el porcentaje entonces, y esto era bien curioso, porque teníamos una situación bien clara de envejecimiento de la población, y el Estado lo que estaba gastando en vejez como porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto había caído desde un 6% del PIB en el año 1990 a cerca de un 2% del PIB en el año 2019-2020. Entonces aquí había una deuda pendiente, se avanzó bastante con la creación de la PGU, que aumentó en forma importante la importancia del ítem protección de la vejez como rol del sector público. Y a pesar de eso, todavía estamos por debajo de lo que habían sido los niveles históricos. Pero por supuesto que la contrapartida es que este sistema de pensiones solidarias que se creó el año 2008, aumentó fuertemente el número de beneficiarios y también como porcentaje del gasto en el PIB, llegando a un 2% del PIB, como le escuché a la ministra hace unos días atrás. Esto es mucho más de lo que gasta cualquier país de América Latina en el sistema de pensiones solidarias. Ya tenemos un número de beneficiarios que se acerca a los 2,5 millones de personas, por lo tanto una cobertura muy significativa y una mejoría muy importante en años recientes del sistema de pensiones solidarias. ¿Cuáles eran los problemas que se habían detectado dentro del sistema anterior de la PBS y el APS? Y esto la verdad que es un tema que suele pasar en el diseño de la política social. Y era que con el objetivo que siempre tiene la política social de ayudar más a los que menos tienen, se creó este diseño en que los que nunca habían cotizado recibían el monto total de la ayuda, y los que tenían cotizaciones y lograban financiar algo de pensión recibían un monto que era decreciente en función de la pensión que lograban financiar. Y esto, desde el punto de vista técnico, lo que genera es un impuesto implícito a cotizar que era superior al 30%, o sea, bastante alto, por el hecho de que cada peso adicional que yo cotizaba me significaba que después mi beneficio iba a ser menor. Esto desde el punto de vista de la población, que yo lo hablo aquí en el lenguaje técnico del impuesto implícito a cotizar, la población lo ve en una forma que es muy lógica y que en el fondo dice, pucha, al que nunca hizo un esfuerzo de ahorro, lo ayudan más que a mí, que hice un esfuerzo importante. Y este es en general el conflicto que tiene la política social, y en esto lo que generaba entonces es un incentivo a la informalidad, un incentivo a no cotizar, porque las personas veían que el que no cotizaba nunca recibía más ayuda. Y aquí una conclusión que tenía el informe Marcel, que me parece relevante: al sistema previsional se le demanda no solo suavizar los cambios en los niveles de ingreso para asegurar una vejez de calidad, sino que ello se logre a través de mecanismos comprensibles y predecibles, neutralizando así la incertidumbre que rodea el proceso de envejecimiento. Y la verdad que esto, el antiguo pilar solidario,
no lo resolvía en la forma apropiada porque había mucha incertidumbre para las personas respecto a cuál iba a ser el monto de la ayuda que iban a recibir. Esto era una fórmula muy compleja que requería mucha información para determinar finalmente, mire, usted va a recibir 50.000 pesos de APS. La persona en forma previa no tenía forma de saber cuánto iba a recibir porque el mecanismo era bastante complejo y eso por lo tanto es algo que la PGU lo resuelve y lo resuelve en muy buena forma y por lo tanto hay una mejoría en el diseño muy significativa. ¿Por qué? Porque aquí efectivamente con una PGU de un nivel suficiente logramos cumplir el primer objetivo que debe tener un sistema de seguridad social, que es evitar la pobreza en la vejez. Como tenemos una PGU que está bastante cercana a la línea de pobreza, eso se logra en bastante buena forma. Se elimina este impuesto implícito a cotizar. Las personas ya tienen claridad de cuánto van a recibir del Estado. Es un monto muy transparente y eso incluso genera un beneficio más claro a cotizar en el sentido que las personas dicen, esta es la PGU, esto es lo que yo voy a recibir, me parece que es insuficiente y tengo que sumar a eso entonces un esfuerzo de ahorro. Obviamente que esto depende del monto de la PGU. Cuando la PGU es demasiado alta, lo que empieza a pasar es que las personas, dado la tasa de descuento intertemporal tan alta y dado que privilegian mucho los recursos, ahora simplemente pueden ver, si ven una PGU razonable, pueden decir, mejor no cotizo. Entonces aquí el nivel de la PGU también es algo muy, muy relevante. Otro beneficio muy importante de diseño que tiene la PGU y que, en mi opinión, no está lo suficientemente bien difundido, es que la PGU se puede recibir aunque la persona siga trabajando. No necesita jubilar para recibir la PGU. Esto es una mejora muy relevante respecto al antiguo pilar solidario. Incluso a lo mejor ahí uno podría plantear alguna forma, porque lo que ocurre es que las personas pueden decidir seguir trabajando, pero por el hecho de seguir trabajando dejan de focalizar para recibir la PGU. Entonces, eso también podría tener alguna solución en el sentido de decir lo que usted postergó lo va a recibir más tarde o de alguna forma los ingresos que la persona genera por su propio trabajo, eliminarlos de la fórmula de focalización o hacer algo en esa dirección para prolongar la vida activa. Porque vamos a ver después los datos, aquí tenemos un desafío enorme en términos demográficos. Bueno, y también simplifica el proceso de focalización, que era bastante complejo y ahí todavía hay avances pendientes en el sentido de a través de información administrativa, definitivamente simplemente eliminar al 10% de mayores ingresos en vez de tratar de buscar al 90% más pobre. Aquí algunos datos y tengo que advertir que los promedios y las medianas de repente ocultan situaciones porque aquí no tengo diferenciado por años de cotización. Lo voy a poner después, lo que ha pasado con las pensiones antes y después de la PGU y vemos ahí que el aporte solidario es mucho más significativo que antes en términos de los montos de pensión. Lamentablemente las pensiones efectivamente subieron, los promedios y las medianas subieron después de la PGU. El problema es que cayó la pensión autofinanciada y eso en parte se debe a los retiros, en parte importante se debe a los retiros. Entonces ahí vemos como malas políticas van atentando en contra del objetivo que todos tenemos, que es mejorar las pensiones. Los retiros han sido tremendamente dañinos, no solo en términos de pensiones, sino que también en el desarrollo del mercado de capitales. Afortunadamente nos permitió entender que el mercado de capitales nos importa a todos, nos importa para tener una vivienda, nos importa para acceder a un crédito. Fue una clase cara, pero espero que se aprendan las lecciones que nos dejó esa clase. ¿Qué es lo que hemos logrado? Sí, y esto es súper relevante y aquí hay que decir que por primera vez estamos haciendo la discusión con datos. Esto es algo que ha sido un aporte muy significativo por parte de este estudio que encargó el Ejecutivo. La Superintendencia de Pensiones puso disponibles los datos, algo que no habíamos tenido en las discusiones anteriores. Y también agradecer que estos datos no solo están disponibles los resultados, están disponibles las bases de datos para que los analistas en forma independiente puedan hacer sus propios cálculos. Esto es un avance súper significativo en términos de política pública y que nos debería permitir que esos 8 meses que tuvo la mesa técnica anterior sin datos, esta vez las discusiones se puedan hacer en forma más clara con datos. Y lo que vemos ahí es que las personas, el 60% de menores ingresos tiene actualmente tasas de reemplazo muy elevadas.
respecto a ese estudio de la Superintendencia de Pensiones. Estamos hablando que el 60%, o sea, los 3 primeros quintiles tienen tasas de reemplazo superiores a 60%. Una tasa de reemplazo de 60% es lo que la OIT considera como razonable en términos de seguridad social. 60% de tasa de reemplazo. Bueno, aquí hay todo un tema en cómo se calcula. Estos son los cálculos que hizo esta mesa técnica que encargó el Ejecutivo. Estos son los resultados que ellos entregaron. Y donde tenemos el problema en realidad es en los sectores de altos ingresos. Y esto es relevante para cómo uno diseña el mecanismo de financiamiento. Cuando el déficit los tenemos en los sectores de ingreso medio alto, hay que fijarse que el mecanismo de financiamiento de la mejoría de pensiones no sea regresivo, porque corremos ese riesgo, y eso es lo que voy a tratar de mostrar que está ocurriendo acá. Un componente de reparto para mejorar tasas de reemplazo rezagadas, en que todos los cotizantes financien, va a tener un componente regresivo, porque aquí lo que estamos viendo es que lo que necesitamos mejorar es a sectores de ingreso medio alto, pero lo vamos a hacer con cotizaciones de todas las personas, y además como existe un tope imponible, los demás altos ingresos terminan financiando un porcentaje menor. Entonces eso es algo relevante. Lo voy a mostrar diferenciado por hombres y mujeres, porque en realidad lo que vamos a ver es que el problema está en las mujeres. Y esto en parte importante porque la edad de jubilación es 5 años menos que el hombre. Aquí están estos mismos datos, y esto es la base de datos que puso a disposición el Ejecutivo para que los analistas pudiéramos ver distintos cruces y hacer distintos cálculos. Entonces aquí están estas tasas de reemplazo separadas por hombre y mujer, y sí esta vez separadas por años de cotización. Y vuelve a aparecer lo mismo. Las personas que han cotizado prácticamente nada, 0 a 5 años, tienen tasas de reemplazo de 100% o más. Por supuesto, esto explicado por la PGU, ¿ya? Y no por cotizaciones, y prácticamente no cotizaron. Y la verdad que las tasas de reemplazo siguen siendo muy buenas, tanto en hombres como en mujeres, hasta al menos 25 años de cotización. Y el problema en realidad lo tenemos con las mujeres que han cotizado más de 30 años. Ahí está radicado el problema. Eso es donde nosotros en este minuto tenemos un déficit respecto a este objetivo de la suficiencia de la pensión, en el sentido de que la pensión reemplace en buena forma los ingresos pasados. Esto es complejo desde el punto de vista del diagnóstico, porque dado que lo que estamos teniendo es que son mujeres que han cotizado mucho tiempo, donde están los déficits, vamos a ver también que existe una correlación altísima entre años de cotización y nivel de ingreso. Estos son los datos de la pensión total y el último sueldo cotizado, la mediana del último sueldo cotizado, también son datos de esta base de datos que disponibilizó la Superintendencia de Pensiones, y vemos que en realidad el problema está en mujeres de altos ingresos. ¿Ya? Es ahí donde necesitamos mejorar pensiones. Son esos grupos los que en este minuto sienten que el sistema de pensiones, a pesar de haber cotizado mucho tiempo, no les está entregando pensiones suficientes. Entonces aquí la pregunta relevante entonces es, bueno, ¿y vamos a mejorar a ese grupo que es de ingreso alto? ¿Cómo vamos a mejorar ese grupo de ingreso alto? Ese es un punto importante. Entonces, ¿qué hacer con la PGU en este contexto? Y aquí el problema que se genera es el tema de los incentivos a la informalidad. Por lo menos en mi opinión personal, ha sido preocupante la discusión que se ha dado respecto a la PGU y a esta percepción que pueden sentir las personas que el mundo político en el único tema que se pone de acuerdo es para subir la PGU. Porque eso inmediatamente genera la decisión de no cotizar. ¿Para qué voy a cotizar si en lo único que el mundo político se pone de acuerdo es en estar subiendo en todo momento la PGU? Entonces me parece que es clave que en este proceso que hagamos ahora de cambio o mejora en la PGU, esté atada la PGU a un parámetro lo más objetivo posible. Evitar el populismo vía PGU, y aquí hay que hacer una discusión técnica. A mí me parece razonable que se establezca en torno a la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo que debería cumplir un sistema, evitar pobreza en la vejez. Hay que evitar, por supuesto, politizar entonces la línea de pobreza, porque si uno lo ata a la línea de pobreza, entonces
inmediatamente viene la idea de subamos la línea de pobreza. Entonces uno tendría que tener aquí un parámetro más o menos objetivo que se revise en forma técnica y no a cada momento, en el fondo. ¿Por qué? Porque, bueno, un monto muy alto acentúa la que es la causa principal de las bajas pensiones. Sin duda, la causa principal de las bajas pensiones es la informalidad. Ahora, aquí también hay un tema respecto a que si además la PGU sube en términos reales, lo que nos muestran las propias estimaciones del Ejecutivo es que se nos genera un problema fiscal muy grande. Y los datos demográficos de Chile, que afortunadamente están saliendo muy a la luz pública últimamente, recomienda prudencia en este beneficio. ¿Dónde está la informalidad? Y claro, cuando yo llegué hoy día al Congreso vi que la informalidad está aquí afuera, porque es impactante la entrada al Congreso respecto a informalidad. O sea, el comercio ambulante aquí ha crecido. Yo no venía hace algún tiempo atrás y ha aumentado fuertemente. Pero si uno ve por datos de la CACEN dónde están los grupos que no tienen empleo formal, y aquí está el porcentaje de ocupados formales respecto a la población en edad de trabajar, separado por decil de ingreso. Y lo que vemos acá es que en realidad aquí hay un grave problema, que la informalidad está muy vinculada a sectores de altos ingresos, de bajos ingresos. Dentro de los hombres, solo el 7% del 10% más pobre tiene un empleo formal, y en el caso de las mujeres solo el 4%. Y aquí lo que preocupa es que esto, en vez de mejorar, está empeorando. Lo que vemos es que los sectores de altos ingresos son cada vez más formales y los sectores de bajos ingresos son cada vez más informales. Entonces, esto hace muy necesario y muy importante preocuparse de los incentivos que estamos generando a la informalidad en el sistema de pensiones. En mi impresión, aquí hay una deuda pendiente en la reforma respecto a efectivamente incorporar incentivos a cotizar. Probablemente este no es un tema tanto de una reforma de pensiones, pero sí debería ser una discusión en paralelo en temas de reforma laboral. La demografía chilena es tremendamente preocupante. Estos son datos de CELADE, el gráfico a la izquierda son datos de CELADE. La población entre 25 y 64 años, que son los que en teoría deberían cotizar, que es la línea azul, y que la verdad que lo que está pasando con esa población entre 25 y 64, estamos en el periodo en que esto se estanca. La población en ese tramo etario ya no crece más. Y en algunas décadas más va a empezar a caer la población que se llama económicamente activa normalmente. Este es un tema interesante respecto, por ejemplo, a la comisión, y me voy a meter en un tema a lo mejor que está un poco distante de la PGU, pero es interesante tener en cuenta este comportamiento de los cotizantes respecto, por ejemplo, al diseño de la comisión. Porque claro, lo que uno ha visto en el periodo anterior es que si teníamos una comisión por ingreso y siempre estaba aumentando el número de cotizantes, obviamente será una fuente de ingresos adicionales para la industria. Si nosotros ahora vemos que los cotizantes se estancan, en forma natural lo que se debería ver es que para las administradoras una fuente de crecimiento constante de su ingreso se va a estancar, porque los salarios están creciendo menos y el número de cotizantes, que está en 10 millones de personas, o sea, no es el número de cotizantes, es la población entre 25 y 64 años, está en cerca de 11 millones de personas, se va a estancar en ese nivel para empezar a caer después. Y la población mayor de 65 años va a crecer muy fuerte en lo que viene adelante. Entonces, ¿qué es lo que hice yo con estos datos? Le apliqué a la población entre 25 y 64 años la tasa actual de cotización. ¿Cuántos de esos cotizan? Y si mantenemos estable la tasa de cotización, y este es el desafío más importante que tenemos, lograr que más gente cotice, ese debería ser el objetivo principal, lo que nos encontramos es que en el año 2050 el número de jubilados va a ser igual al número de cotizantes en Chile. Y esto es un tema súper complejo desde el punto de vista del pago de pensiones, desde el punto de vista del mercado de capitales, es un desafío enorme. Necesitamos aumentar el número de personas que cotizan. Yo creo que ese debería ser el desafío principal, si no aquí, esto afecta al crecimiento económico. Esta situación que estamos viendo ahora demográfica tiene efectos enormes en muchas dimensiones,
Entonces creo que aquí hay un tema que es bien, bien complejo. El número de cotizantes va a estar estancado en 5,8 millones de personas, a no ser que logremos que más gente cotice hacia adelante. El tema de qué hacer con la PGU, y aquí también no solo hay un tema, a mi juicio, de incentivos a la informalidad si la PGU sube, y creo que es relevante el tema de aislar esta discusión del tema político para que eliminemos esta percepción que se puede estar generando de que aquí lo que va a pasar para siempre es que la PGU va a aumentar, porque qué fácil va a ser proponer aumentos de la PGU en que todos van a estar de acuerdo. Entonces eso me parece que es bien complejo. Y después está el tema de vamos a unir a la PGU al crecimiento, por ejemplo, de los salarios reales. Y aquí tenemos un desafío fiscal gigantesco si llegamos a hacer algo así. Por eso es importante ponerla en un parámetro más objetivo. Estas son estimaciones que hace el Ejecutivo respecto a qué nivel. En este minuto yo mostré que la PGU está costando un 2% del PIB. Si nosotros unimos el nivel de la PGU a los salarios reales, va a terminar costando un 7% del PIB. Entonces, aquí hay un tema que es tremendamente complejo desde el punto de vista fiscal. Y también en ese sentido, tratar de objetivizar lo más posible el parámetro de la PGU es relevante. ¿Qué hacer? ¿Y cuáles serían entonces las recomendaciones? Y creo que los incentivos son muy importantes en esta materia, sobre todo respecto a dos temas muy importantes. Lograr que la gente cotice y además lograr que las personas prolonguen su vida laboral activa. Yo sé que este es un tema político bien complejo, pero se puede hacer a través de incentivos y creo que son importantes. Bueno, la reforma previsional es la política más importante para mejorar las pensiones, lo que desaconseja un aumento voluntarista de la PGU. El nivel de la PGU ojalá quede fuera de la discusión política en la mayor medida posible. Tenemos que tener cuidado con los aumentos reales de la PGU porque se hace fiscalmente insostenible. Y en ese sentido, la recomendación que yo haría, y como digo, en esto no estoy representando ni al Consejo Consultivo Previsional ni a la mesa técnica, es lo que me parece a mí que es necesario en vista a la evidencia de datos, que esta vez sí la tenemos disponible. La mejoría de la PGU debe vincularse a la densidad de cotizaciones, un poco en la línea de una recomendación que hizo la Mesa de Formalidad Laboral. Aumentos adicionales de la PGU deberían estar unidos a personas que cotizan, efectivamente. Tenemos que empezar a premiar más fuerte la cotización. Otro tema que se podría hacer, dado las dificultades para subir las dificultades políticas para subir la edad de la jubilación, es que un tema a estudiar es vincular la edad en que se empieza a entregar este beneficio a la expectativa de vida, en el sentido de que ahora entregamos la PGU a los 65, pero en la medida que va aumentando la expectativa de vida, la PGU se empieza a recibir más tarde. Otra forma de hacer esto es establecer que si las personas retardan la recepción de este beneficio puedan recibir un monto mayor, o sea, vincular los aumentos de la PGU o a cotizar o a prolongar la vida activa. Eso yo creo que iría en la línea de los desafíos que tenemos en temas demográficos y de informalidad. Y por último, respecto a la institucionalidad, y reitero nuevamente que esto no lo planteo en mi calidad de miembro del Consejo Consultivo Previsional, creo, y ya lo vuelvo a decir, los parámetros del sistema de pensiones solidarias deben quedar, ojalá, fuera del ámbito de discusión política. En realidad me expresé mal en esa frase. Obvio que los temas se tienen que discutir políticamente. Las propuestas de mejora yo creo que deberían estar vinculadas a organismos técnicos. Esos organismos técnicos ya existen y, a mi juicio, deberían salir de propuestas de un análisis conjunto del Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Fiscal Autónomo, que tienen que ser organismos autónomos y con recursos para realizar estimaciones independientes y no que las estimaciones provengan de las estimaciones de la DIPRES, porque eso lamentablemente quita independencia a las opiniones que puedan tener el Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo ya tiene disponibilidad de recursos para hacer estimaciones propias. Eso es algo muy valioso, creo que está cumpliendo un rol muy importante en nuestra institucionalidad fiscal. Y
Y esto la idea sería dejar fuera del ámbito político el monto del beneficio y la edad en que empiece a recibirse. Por supuesto que el Ejecutivo puede proponer cambios de diseño en esta materia, es parte de la política. Pero la idea es que fueran visados por ambos organismos en el ámbito que le compete a cada uno. Esos son los puntos que tenía y quedo disponible entonces para las consultas de los señores senadores. Muchas gracias, Cecilia, que muy buen estudio. Y quisiera hacer una consulta por intermedio, ministra, digamos, para ver, tratar si usted, el diagnóstico que yo alcanzo a entender de la profesora es que el gran tema, hay varios, así yo creo que es básicamente la baja tasa de reemplazo que tienen mujeres del orden ella explicó como 30 años. Yo estoy imaginándome una profesora, estoy imaginándome un funcionario del Estado, que en general el Estado, dicho sea de paso, como lo imponible es menos, y eso es una cosa que viene hace muchos años, puede ser. Es que creo que es importante a ver si estamos de acuerdo en ese diagnóstico, porque, no sé, lo pregunto, porque uno podría decir, todo es igualmente importante, pero creo que siempre uno debe tratar de concentrar dónde debería estar el eje del esfuerzo. Por eso se lo pregunto, ministra, digamos, tratar de ver si se comparte ese análisis, ese diagnóstico, y también se lo aprovecho a plantear el resto de los parlamentarios, porque eso podría ser interesante por lo menos avanzar en ese espíritu, dónde está el problema más complejo. Sí, senador, por su intermedio responder a todos los senadores y a Cecilia Cifuentes. Efectivamente nosotros compartimos, y aquí la dificultad la tenemos en el tercer y el quinto quintil. Por eso el proyecto de pensiones, a contrario de todo lo que se ha dicho en estas campañas de desinformación, lo que hace es apuntar a los que cotizaron. Es que realmente, senador, se lo digo en serio. Pero es que es verdad, si es por eso que tiene los beneficios por año cotizado. Pero mire, para que vea los datos, porque como dicen, el dato mata relato. Es verdad que las mujeres tienen más años cotizados, bajas tasas de reemplazo. Pero si uno lo mira esto en pesos, estaba mirando recién la base de datos de la superintendencia, las mujeres que cotizaron entre 25 y 30 años tienen una pensión mediana de 214.223 pesos. Entre 25 y 30 años. No aparece el sueldo, aparece el monto de la pensión autofinanciada. Pero no. Perdone, eso es lo que nos muestra las tasas de reemplazo. Eran sueldos altos que generaron pensiones bajas. Senador Sandoval, déjame terminar la ministra. Perdón, y podemos por eso seguir. es necesario aumentar el monto del ahorro previsional. Y por eso es necesario además aumentar el tope imponible y la rentabilidad de los fondos de pensiones. Entonces, por eso esta reforma apunta principalmente a mujeres de los sectores tercer a quinto quintil. Y a hombres también. Y ahí la Comisión Técnica ha hecho un buen aporte, que me parece que es compartido, no quiero interpretar a Cecilia, pero me parece, de sus palabras deduzco que es más o menos compartido, que esto debe ser con un foco principal en mujeres. Las mujeres que cotizaron entre 20 y 25 años, y con este dato termino, tienen 158.976 pesos de pensión mediana. Entonces estamos... son las señoras de la Asociación de Pensionados. Hay edad de tener todo Está más o bien, menos. sí. Esto no es Entonces, fácil. es verdad que tienen más que los 48.000 pesos, que es la mediana de las pensiones, ¿cierto? En general, si uno mira, de hecho, en las mujeres pensionadas en los últimos 12 meses, la mitad de las mujeres está pensionada con 48.000 pesos. Y yo veo en redes, de verdad, que a veces hay gente que, incluso economistas conocidos del sector más cercano a la oposición, que salen a desmentir esto, pero no es mentira. Si ese es el problema que tenemos, es que llega a ser poco creíble, pero no es mentira. Eso es lo más dramático. Entonces nosotros compartimos el diagnóstico. Lo que tenemos una diferencia, y con esto termino, es que nosotros creemos que esto debe avanzar por el pilar contributivo, por donde se cotiza. Porque cuando nosotros avanzamos por la PGU, por ejemplo, a ver, primero señalar que estamos de acuerdo con el criterio, esto tiene que quedar anclado a criterios objetivos. Y para eso creemos que tenemos que cumplir, ¿cierto?, con una PGU a 250.000 pesos y anclarse de ahí en más criterios técnicos. Y creo que el Consejo Fiscal Autónomo y el Consejo Consultivo Previsional en eso pueden hacer un gran aporte. Y eso es parte de los acuerdos que tenemos en la mesa técnica. Por lo mismo digo que podemos avanzar, aunque sea parcialmente. Oye, senadora, déjeme, tratemos de... Pero
En lo que no estamos de acuerdo, de esa opinión, porque esto no es, usted bien lo señaló, no es la conclusión de la mesa técnica, es que pudiéramos avanzar aumentando pensiones solo vía PGU, incluso con un incentivo a la cotización. Esto lo fue a proponer al Ministerio del Trabajo y la Asociación de FP a propósito del tema de la formalidad. Y no estamos de acuerdo precisamente porque creemos que los cambios para incentivar la cotización deben hacerse dentro del pilar donde se cotiza. Lo que nos ocurre es que si nosotros subimos la PGU, mire, el efecto que esto produce, subimos la PGU por año cotizado, vamos a estar generando un reparto y un cargo fiscal puro y duro para el Estado hacia el futuro. Y eso además se va a hacer, ¿cierto?, donde quien más cotiza le van a terminar pagando su aumento en la PGU todos los chilenos con sus impuestos. Entonces, todo esto tiene efectos, ¿me entiende? No es neutro. Entonces hay que ver qué decisiones vamos a tomar. Y nosotros creemos que hoy día es el minuto del tercer al quinto quintil, porque la presidenta Bachelet con el Pilar Solidario y el presidente Piñera con la PGU avanzaron en cobertura y suficiencia, pero es en el contributivo donde tenemos la diferencia. Ya, sí, para terminar, nomás después han pedido la palabra. Es que para entender bien, porque creo que es clave en cualquier tema, más allá de lo que ocurre, es coincidir en el diagnóstico, porque uno puede estar buscando distintos objetivos, digamos. Entonces a mí me quedó claro el diagnóstico, doña Cecilia, digamos, respecto a dónde está el problema central. Usted, el gobierno lo comparte, lo que pasa es que agrega otro elemento. Y yo, ahí donde tengo porque lo que plantea Cecilia, que también, por lo que entendí, digamos, que esa alza sin anclarse a la cotización genera así se dice, ¿cierto? Genera un desincentivo a la cotización, porque si al final da lo mismo ahorrar o no ahorrar, porque igual tengo una base X, entonces ahí es donde quizás tenemos un problema de reflexión respecto de ese diagnóstico, porque hay una parte compartida, pero tengo la impresión que la otra no, y eso es lo que quiero de alguna manera plantear, digamos. Senador Kuchel, y después vamos a seguir. Gracias, presidente. Hace poco, como un mes, reemplacé aquí al senador Cruzcoque, y la informalidad, un poco más puede ser un mes y medio, la informalidad en mi región era 28%. Ahora la cifra conocida la semana pasada es 31,5%. Y en la región de la Araucanía es casi 40%. Yo creo que tenemos tres problemas. Uno, la informalidad. Segundo, la demografía, como aquí se ha mencionado, graves. Y tercero, el diseño. Este diseño de llevar ahorros previsionales, cotizaciones que se transforman en ahorro, que se transforman en inversión, a gasto corriente, porque inmediatamente la mitad se va a gastar, ya no se va a invertir, en situaciones en que el problema en Chile es la inversión, como aquí tengo opiniones que han dicho distintas autoridades, estamos agravando el problema, presidente. Así que yo lo repito con la gravedad de que el dato empeoró en mi región, pero hay otras regiones peores todavía, lamentablemente. Y eso es lo que me preocupa. Gracias. No sé si había pedido a la senadora Sepúlveda, después senador Cruzcoque, o no alcancé a ver bien. Senador Cruzcoque. Sí, primero agradecer a la Cecilia Cifuentes por la exposición. Según, creo, compartimos, yo hago también mías las palabras del senador Coloma en términos de focalizar dónde debiesen estar hechos los esfuerzos. Me parece razonable. La ministra dice, tenemos el problema entre tercero y quinto quintil. Yo creo que es el diagnóstico más o menos adecuado, vamos a tener que buscar los instrumentos. Claramente, según su presentación, el tercer quintil aparece cubierto con el 60% más o menos de tasa de reemplazo, que equivale a lo que la OCDE considera como, o la OIT, según su presentación, considera como razonable, y baja fuertemente en el quintil cuarto y más aún en el quinto. Entendemos también que la universalización, pasar más allá del 90% de cobertura de la PGU, es algo que es caro, es muy caro. Entonces tenemos acá prácticamente en este cuarto quintil el problema. Sería, ¿qué tasa de reemplazo estima? Y esta es una pregunta compartida, eventualmente la Cecilia o la ministra que está acá presente. ¿Cuál sería la tasa de reemplazo deseada? ¿Cuál sería la tasa de reemplazo más o menos
estimada como razonable para poder finalmente tratar de ver cuál es el problema, cómo lo aislamos y saber más o menos cuánto cuesta y cuánto nos costaría y cuáles serían luego las fórmulas para arribar al financiamiento de aquella solución. Gracias, presidente. ¿Juntamos las preguntas o juntémoslas? Senadora Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que en el diagnóstico, y qué bueno que usted esté aquí presidiendo, porque usted hace el link con Hacienda, pues. ¿Ah? Usted hace el link con Hacienda y las dificultades tenemos precisamente porque esto no lo podemos ver si no es sistémicamente, ¿no? Entonces, ese link que usted hace con Hacienda nos permite decir, bueno, cómo están las arcas fiscales, cómo podemos subir los impuestos, cómo podemos financiar. Yo estoy prácticamente en el diagnóstico absolutamente de acuerdo con la profesora Cifuentes, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que hemos visto durante todo este tiempo. La PGU fue primero la pensión básica solidaria, posteriormente la PGU fue una buena política para, ¿no es cierto?, aquellas familias, aquellas personas, ¿no?, que tenían una tasa de reemplazo o no tenían, ¿no es cierto?, cotización y fue bueno. Pero hoy día está la clase media. Está la clase media y la clase media además con una característica muy importante, el 52% de esta población, que somos las mujeres. Entonces, yo creo que cómo enlazamos con la profesora Cifuentes a remuneraciones. O sea, porque uno dice, no son remuneraciones, eran 500.000 pesos, 1 millón, 1,2 millones. Estoy pensando fundamental, y esa ha sido mi pregunta aquí, en las profesoras, fundamentalmente en las profesoras, que trabajan en el Estado, como decía el presidente, en la gente, ¿no es cierto?, que trabaja en las municipalidades, que además es bien importante plantearlo, porque cuando te dicen aquí hay bajas pensiones, porque hay lagunas, porque no han cotizado, porque tienen bajos sueldos, pero eso se cae cuando uno tiene, por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar, ¿no?, las profesoras, etcétera. Ahí se cae el argumento de las AFP, porque son personas que cotizan permanentemente con estabilidad laboral, etcétera. Claro, pero ese sueldo base no es de 500.000 pesos. Entonces creo que por eso que es interesante ver cuánto era el salario de esas personas que hoy día estamos, ¿no es cierto?, tratando de apoyar, y me parece lo que usted está planteando sobre la PGU también me parece correcto. O sea, no podemos seguir incorporando esto sin la objetividad que se necesita, y concuerdo, a pesar de estar aquí, ¿no?, sin politizar absolutamente nada. Nosotros necesitamos datos duros que nos permitan decir esta es, ¿no es cierto?, la fórmula y las decisiones que hay que tomar. El pilar contributivo y la posibilidad, ¿no?, de hacerlo con el seguro social. Si no es esto, si no es el seguro social, que yo creo que es la fórmula, y haciendo el link, que no tenemos los recursos, ¿no?, como usted bien lo ha planteado, de hacerlo de otra manera, como algunos están planteando, que a través de gastos generales o a través del presupuesto general, ¿qué otra alternativa tenemos entonces para apoyar a estas personas? Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Kusanovich y después senador Edwards. Gracias, presidente. Hay un tema que usted planteó que para tener una buena solución hay que tener un buen diagnóstico del problema. Ese tema es clave. Lo que nos pasó con el Uber, tuvimos un mal diagnóstico del problema y tuvimos una mala solución. Hoy día tenemos un decreto que rige los taxis y tenemos una ley Uber que no sirve para nada, porque lo ideal era unificar todo en un decreto y haber terminado el problema. Pero hicimos un mal diagnóstico y terminamos con un mamarracho. Y esto es igual, hay que tener un buen diagnóstico. El problema que me preocupa es el problema de la informalidad. Hoy día, con la masificación de las comunicaciones, se masificó el comercio informal. Yo compro cualquier cosa por internet sin pagar impuestos, sin pagar absolutamente nada, y obviamente no hay previsión. Este es un problema incluso mundial. Hoy en día yo creo que la evasión tributaria en Chile es más del 30%. La masificación de las comunicaciones masificó la informalidad, y esto es grave. Y el otro tema es que nosotros tenemos que atacar este tema por varios sectores, porque hay varias cosas influenciadas. Primero, la ley laboral. La ley laboral facilita que hayan ciertas cosas que no sean imponibles. Eso es una locura. Hoy en día todo el sueldo tiene que ser imponible, no pueden haber cosas que no sean imponibles, porque eso tiene un impacto directo en las cotizaciones y en el futuro de la jubilación. Entonces hay que atacar ese problema también.
a mí me gustaría incluso atacar, y lo he dicho muchas veces, el tema de pagar la indemnización que por año de servicio, que menos del 15% en Chile logra cobrar la indemnización por año de servicio, que debería ir a una cuenta, pagarlo todos los meses, un doceavo el sueldo, ir a una cuenta en la FP y cobrarla cuando la persona se jubile. Es un tema que tenemos que irlo pensando porque esto genera una relación perversa entre el empleador y el trabajador. Y el trabajador no es libre porque no se va cuando le ofrecen un trabajo porque no quiere perder su año de servicio y el trabajador no tiene la plata para el empleador para pagarle, para despedirlo. Entonces es toda una relación perversa que fomenta la improductividad y el subdesarrollo. Tenemos que modernizar esta cosa en varios sectores que hay que atacarlo unánimemente. Y yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer cambios. Yo creo que tenemos que el cobro de administración tiene que ser variable, una parte fija y una parte variable en función de la rentabilidad. Yo creo que hay que eliminar los multifondos porque los multifondos son discriminatorios, se discrimina entre una persona que tiene información y no tiene información, y esto genera resentimientos. Y una ley social no puede generar resentimiento, no puede generar discriminación. Entonces eso hay que corregirlo. Hay un montón de cosas que arreglar. Yo soy partidario de si el trabajador pone un 2%, el empleador coloque un 2% para fomentar el ahorro. El ahorro y el 6% nos sirve, tenemos que llegar a un 10%, porque la única manera de que las pensiones mejoren es con un 10%, no con un 6%. Tenemos que ir mucho más allá y hay muchas cosas que hay que cambiar que lamentablemente no se hicieron. Bueno, este es un tema que hay que discutirlo, yo creo que hay que hacer mejoras y es un tema que tenemos que trabajarlo entre todos. Muchas gracias, senador. Senador Edwards. Gracias, presidente. Bueno, quería agradecer la excelente presentación de la profesora Cifuentes. Y quizás tomando su pregunta, presidente, respecto a si se comparte este diagnóstico, porque yo veo que la crisis demográfica en las dos slides que nos entrega la profesora, se establece que hoy día algo así como 2,1 personas están cotizando por cada persona que está recibiendo más o menos jubilación, y que el año 2050 vamos a tener 1 por 1, y que el año 2100 vamos a tener 1 trabajando por cada 2 jubilados, para efectos efectivos, y la tasa de informalidad se mantiene. Entonces, yo no puedo entender que, teniendo estas cifras y que estamos de acuerdo, el reparto sea una opción, en vez de la capitalización y el ahorro individual como parte importante. Entonces, aquí yo quiero preguntarle si estas cifras usted las comparte o no, y efectivamente comparte la idea de que en el año 2050 probablemente haya una persona cotizando por cada una persona trabajando, lo que hace absolutamente inviable el sistema. Habría que cobrarle un impuesto del 50% entonces y después va a ser mayor, habría que quitarle 2/3 del ingreso, cosa que por supuesto que no resiste ningún análisis. Entonces la pregunta es, si no estamos indexando la edad de jubilación, si no estamos haciendo nada para la informalidad, además estamos proponiendo repartos sabiendo que hoy día, a pesar de haber 4 personas en edad de trabajar por cada una persona recibiendo pensión, los que están cotizando efectivamente son 2,1 por cada persona, y en 20 años más vamos a tener 1 por 1, y en 60 años más vamos a tener 0,5 por 1. Entonces, estas cifras son las que, por eso que me gustaría saber si el Ejecutivo comparte esto. Y lo mismo que la cifra siguiente, que dice que la proyección del gasto por la PGU, digamos, ¿no es cierto? Si hacemos un monto creciente, vamos a llegar a algo así como un gasto en régimen del 7% del PIB, o sea, montos que son gigantescos. Pero si hoy día tenemos un gasto del Estado, ¿cuánto? El 25, 28% del PIB. Esto va a ser, ¿cuánto? 1/3 de todo el gasto del Estado, solamente la PGU. No sé si estoy entendiendo mal la cifra, digamos, pero eso es lo que yo estoy viendo. Entonces, aquí yo quiero preguntarle al Ejecutivo si está de acuerdo con esta cifra y cómo estas cifras se ven o tienen un correlato en lo que se está proponiendo para efectos de efectivamente subirle las pensiones a la gente, pero de verdad, y no que a la mitad del tiempo tengamos vamos a tener que cambiar esta cuestión porque está haciendo quebrar al fisco y no hay plata para absolutamente nada, como ha ocurrido en otras partes, presidente. Yo simplemente, cada vez que hay una presentación, veo que no hay un relato entre lo que estamos haciendo o el Ejecutivo está proponiendo y las cifras duras que supuestamente estamos de acuerdo. Y por eso lo pregunto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Pido que se podamos extender por máximo 10 minutos para que pueda haber la respuesta, digamos, del ministro. No sé si usted quiere hacer uso de la palabra o esto es voluntario. Si no
Y después Cecilia Sí, mire, como está la profesora Cecilia, yo creo que mejor le demos el tiempo a ella porque nosotros seguro vamos a seguir debatiendo, pero sí quiero decir algo, es que toda la semana salen distintos temas y como los senadores rotan en esta comisión, resulta que vuelven las mismas preguntas. Entonces, por ejemplo, en materia de informalidad, más allá de lo que pueda estar pasando en alguna región en particular, no hay ninguna crisis mayor a la que hemos tenido históricamente en el país en esta materia. Y de hecho, por eso estoy tratando Sí, no, de por explicar favor. con precisión el dato. No, Hemos escucha. alcanzado la misma cifra que teníamos antes de la pandemia. Esa es la dificultad en la que estamos. Y expliqué en la reunión anterior todas las medidas que estamos tomando para combatirla. Entonces, para no restar más el tiempo, creo que es bueno darle cierta continuidad al trabajo, porque si no hay que ir y volver varias veces sobre los mismos temas, senador. Gracias. 8 segundos, pero 8. Yo quiero decirle, por su intermedio a la ministra, yo he venido a todas las comisiones, todas. Es que yo también digo la informalidad. Se han creado 500.000 empleos durante el gobierno del presidente Boric, del cual el 63% es informal. Esa es la cifra que tenemos. Entonces, el problema de informalidad, efectivamente, tenía un problema de empleo, llegó la pandemia, bajó la cantidad de empleo y lo que se ha recuperado, la mayoría ha sido informalidad o informalidad más empleo fiscal, no creación de empleos de calidad. Entonces, esto sí es un problema para nosotros. Pero, por favor, que quede clarísimo que aquí, por lo menos de mi parte, no había rotación. Yo he venido todas, me prepararon todas, he leído las minutas que me han pasado de cada uno de los invitados y he hecho las preguntas que estimaba pertinentes. Ok, pues se entiende que era genérico. Senadora Cifuentes, le voy a decir. No sé si es bueno o malo eso. No le gustó mucho. Cecilia Cifuentes. Bueno, muchas gracias. A ver, rápidamente los temas que se han tocado, preguntaba el senador Cruzcoque una pregunta que es muy difícil de responder. ¿Qué tasa de reemplazo uno debería buscar? Y la pregunta es compleja porque hasta tenemos dificultades para medir de forma correcta la tasa de reemplazo, porque al final uno dice respecto a qué ingreso. Pero obviando esa dificultad técnica, uno debería esperar que, no sé, los ingresos del último año antes de jubilar al menos estuviera en torno a un 50%. Eso se logra relativamente bien con una de las propuestas que tiene el proyecto de ley, que es lo que se llama el beneficio tabla, que es esta idea de que un hombre y una mujer con el mismo ahorro disponible tengan la misma pensión, de alguna manera corrigiendo por la mayor expectativa de vida de las mujeres. Ahora, eso que parece muy justo, porque al final nosotros no tenemos la responsabilidad por ser más longevas que los hombres, pero sí está la responsabilidad de que jubilamos 5 años antes. Entonces, yo creo que una cosa razonable que uno debería plantear es que se establezca este beneficio tabla, que tiene un fundamento bastante razonable, pero en la medida que jubilen a la misma edad. Yo creo que eso es algo que uno lo puede... Y en esta idea de ir estableciendo incentivos también. Está demasiado atrasada la edad de jubilación de las mujeres. Este año el sistema de seguridad social chileno cumple 100 años. Hace 100 años se estableció una edad de jubilación de los hombres de 65 y de las mujeres de 60. La expectativa de vida estaba por debajo de esas tasas, por debajo, 100 años atrás. Y la demografía, entonces eso no tiene ninguna justificación técnica esta. Y por supuesto que uno no puede subir esto con efecto retroactivo, pero sí ir dando señales para irlo subiendo. Ahora, ahí hay la primera mitad contestada en el fondo, es decir, ya, vamos a destinar recursos para este segmento de mujeres que vemos que están, y en parte eso se explica por la mayor longevidad, pero también se explica por la jubilación muy anticipada respecto a los hombres. Yo creo que uno puede avanzar en los dos aspectos, o sea, corregir por un tema en la que es un tema de la naturaleza en el fondo, que somos más longevas que los hombres, pero la edad de jubilación es algo que uno puede modificar. ¿Cómo lo financia? Y la verdad que este es el tema más complejo, creo yo, porque, y los argumentos son todos válidos. Está el argumento de financiarlo con un mecanismo de reparto, el tema demográfico lo hace desaconsejable, como planteaba el senador Edwards. Y está también esta idea, y aquí uno lo que debería hacer a lo mejor es profundizar un poco más en los datos, porque a mí lo que me preocupa es que si uno lo financia con cotizaciones tiene un componente regresivo, por el hecho de que vamos a beneficiar a mujeres de ingreso medio alto con cotizaciones de
trabajadores formales de ingreso bajo. Entonces, yo creo, a mi juicio al menos, y esta es mi opinión, que es menos regresivo el financiamiento vía impuestos generales que vía cotización. Y por eso la propuesta sería financiar, o sea, mejorar la PGU vinculada a cotizaciones. Entonces ahí uno entra en la parte que dice, bueno, es que la situación fiscal es verdad que está apretada, pero es verdad que también estamos viendo fuentes posibles y creo que el tema que apuntaba respecto a la informalidad, porque ahí va en la misma línea. Yo estoy completamente de acuerdo que el problema de la informalidad está aumentando. Y no solo una informalidad que uno dice es un sector precario, es un sector vulnerable, sino que lo que estamos teniendo es informalidad de ingresos medios altos a través de la economía digital. Y esto no es tan difícil de controlar. Y yo creo que ahí hay una fuente de ingresos bien importante. O sea, probablemente todos nosotros estamos comprando por Instagram, por WhatsApp, todo tipo de productos a personas que no son vulnerables y que no están pagando ningún tipo de impuestos, no están pagando cotizaciones, no están pagando IVA. Esa fuente se está quedando ahí. Yo creo que por un tema además de justicia es razonable que esos grupos empiecen a pagar los impuestos que corresponden, porque es competencia desleal al comercio informal. Estamos incentivando a que todo lo vendamos, al comercio formal, que todo lo vendamos a través de redes de WhatsApp y Instagram, que a esta altura es un gigantesco mall informal, pero que no atiende, ni son proveedores vulnerables, ni son compradores vulnerables tampoco. Eso yo creo que es lo... Muchas gracias, ministro. Gracias, senador. Sí, no quiero repetir, pero efectivamente esas son las iniciativas del monotributo y de la monocotización que conversamos extensamente. Usted estaba, senadora, hace 2 semanas atrás, porque efectivamente el autoempleo el que cambió la informalidad. Entonces, dicho eso, digamos, hay iniciativas en curso que están para ser legisladas prontamente en este Parlamento. Sí quería abordar brevemente lo que señala la profesora, que es respecto del tema de cómo se incentiva la mayor permanencia en el mercado laboral sin que sea obligatorio. Y lo primero, señalar que en Chile las mujeres no se jubilan a los 60 años. 62,7, depende del año, ¿no? Porque la OCDE todos los años lo mide y no entrega el dato, así como los hombres tampoco se jubilan a los 65 años. Se jubilan a los 67,2 y fracción, claro. Pero quiero decir algo que es importante para el cierre de tablas, ¿cierto? Que se incentive también la permanencia, se incentive. Y el proyecto así también ya lo contempla. Entonces es importante mirar los detalles del proyecto porque lo tiene así contemplado. El cierre de brechas de edad de jubilación entre hombres y mujeres a través de un mecanismo de seguridad social va aumentando en la medida que la mujer va postergando su edad de jubilación. Y todo lo demás relativo a un seguro social y reparto también no es infinito, tiene una transición, es para la generación que fue sacrificada en este tiempo, que ha tenido estas tasas de reemplazo. O sea, se mira esto con una proyección. No es que el reparto se vaya a tomar el sistema, de hecho la capitalización individual al tiro va a quedar en un 13% y va a haber un seguro social, si es que aquí se llega a aprobar, de un 3%, que es transitorio para ayudar a las mujeres principalmente. Es el tema que está en la discusión. Todo eso ya está contemplado en el proyecto. Gracias, presidente. Bueno, me agradezco, eso es parte del debate que vamos a tener, no me cabe duda. Bueno, muchas gracias por haberse cumplido con el objeto de la sesión. Se levante. Muchas gracias, Cecilia Cifuentes.